poder imprimir. Ok. Bueno, antes de comenzar la clase vamos a revisar algunas preguntas similares que nos plantean. Hoy ustedes saben que la cardiopatía química tiene dos desenlaces, dos escenarios clínicos, que es la parte crónica, que la vimos en la anterior clase, y la parte aguda. Parte aguda es el síndrome coronario agudo. ¿Alguien nos podría decir cuáles son las tres patologías que involucra el síndrome coronario agudo? ¿Cuáles son? Qué bonito, chiquitito. Estaban orejando. Me da pena. Excelente, doctor. Esas tres. La angina inestable, el síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT, y el otro sin elevación del segmento CT. Tres, las tienen que tener claras. De estas tres patologías, tenemos que recordar para el examen los criterios de diagnóstico, cómo llega el paciente, qué voy a encontrar en el electro, cómo se comportan las troponinas, las FKMB, cuál es el tratamiento. Básicamente, eso es lo que debemos recordar en este capítulo, en el síndrome coronario agudo. Veamos estas preguntas relacionadas. Esta pregunta pudiera ser de la parte aguda, ¿no? Habíamos comentado que se divide el síndrome de la cardiopatía isquémica en la parte aguda, que incluye angina inestable, el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿Con qué ¿Sí? chico Todo del claro. colegio? Entonces, dentro con elevación del segmento ST, esta es la que evoluciona o también se le involucra como infarto agudo de miocardio. ¿Quién? ¿Ok? Entonces acá nos refiere cuál de las siguientes opciones es una causa típica del dolor torácico de origen coronario. En la misma pregunta está la respuesta. Una pregunta relativamente fácil. Nadie de ustedes la puede fallar. Entonces es el infarto. Creo que la anterior la vimos. A ver, veamos otro. Dice paciente de sexo masculino, 55 años de edad, antecedentes refiere dolor en el pecho. Igual ya la vimos. En menos de 30 minutos, infarto agudo de miocardio. Entonces, nosotros comparamos estas tres patologías, la parte aguda, la angina inestable, el síndrome coronario sin elevación. El que más fue preguntado es el con elevación del segmento ST. ¿Ok? Con elevación es el que más está relacionado con las preguntas. Entonces, de este capítulo probablemente ingrese una o dos preguntas. Entonces, todo lo que van a estudiar o han estudiado, van a ver. Entonces, en el resumen, a ver ahora esto cómo se borra, cómo puedo... Doctor, una consulta, no, mejor dicho, una observación en la pregunta número 2, cuando dice menor a 30 minutos, en Harrison hay la división, ¿no? Cuando dura, por ejemplo, la elevación del ST es mayor a 30 minutos y sin elevación del ST mayor a 10 minutos. Entonces, este caso del punto 2, ¿a cuál iría? Si es lo que menciona, o solamente directamente un infarto agudo de miocardio a secas. Buena pregunta, doctor. El punto de corte en la primera parte está de 20 minutos. A ver, ¿puedes revisar por favor el libro si exactamente dice 30 o alguno de ustedes ha encontrado el punto de corte 30 minutos? Doctor, creo que no se está grabando la clase. Perdón, si para tal vez pudieran... Ahora sí. Les comentaba, si pueden activar su micrófono, tal vez alzar la manita para que no podamos... Doctor, pero esto de 20 minutos es la reversibilidad, ¿no? Cuando es menos de 20 minutos es reversible y necrótico o irreversible es mayor a 20 minutos. O sea, mi punto va aquí, ¿a cuál iría con elevación del ST y sin elevación del ST? Si menciona que es mayor a 30 minutos y el otro mayor a 10 minutos. Ah, ok, entiendo. En alguna parte del libro de Harrison menciona clínicamente infarto o angina
angina inestable con menos de 30, la pregunta es, ¿está el punto de corte menos de 30 minutos o más de 30 minutos en el libro de Harrison? No, solamente la clínica menciona con elevación del ST mayor a 30 minutos. En clínica con elevación del ST. Así es, dentro del capítulo que dice datos de la exploración física. Dolor que dura más de 30 minutos y diaforesis. Sugiere claramente posibilidad de elevación del ST. Va frialdad, diaforesis abundante, cara inferior, todo. Ok. Perfecto. ¿Tienes crema de zapato? Dame eso. Doctor, perdón, creo que nos está grabando la clase, díganos el carnet. Sí, todavía no hemos comenzado la clase, estamos analizando las preguntas. Una vez que iniciemos, vamos a grabar, no se preocupen. Muchas gracias por el feedback. En medicina física dice combinación del dolor retroesternal que dura más de 30 minutos y después. O sea, yo creo que este punto, como lo ha hecho un internista la pregunta, como también hay errores en las preguntas, y no se basan casi al libro, sino a artículos, algunas preguntas que he visto, entonces ahí veo mi observación, ¿no? Porque dije, pero esto no va con elevación del ST, pero tampoco está con, o sea, sería un infarto así en secas, ¿no? Yo creo que tal vez tampoco es que en las respuestas sale sin elevación o con elevación, tampoco en la respuesta. La pregunta más aceptada sería un infarto agudo de miocardio, porque la angina inestable, bueno, de pecho, una angina es menos de 10 minutos. Entonces, si estas a durar menos de 30, entonces yo creo que está bien. Bueno, angina, infarto agudo de miocardio. Tampoco es que nos pregunten con elevación o sin elevación. Y con la clínica complementa también a la pregunta, ¿no? El tipo de dolor con la semiología. Excelente. ¿Otro comentario más? Darnos probablemente cuando no podemos quizás sacar rápidamente un electrocardiograma, orientarnos más o menos por la anamnesis, si ese dolor está menos de 30 minutos o más de 30 minutos, ya podemos ir sospechando si tiene o no tiene elevación del ST. Quizás para corroborar eso, para sospechar o inclinarnos hacia un diagnóstico, es que en los datos de exploración física nos dan ese dato. Buenas noches, no sé si podría aportar algo. Claro que sí, doctora. Lo que hay que diferenciar es ¿no? de la clínica de tanto de angina con elevación y sin elevación. En la clínica de la angina inestable hay dolor precordial y con el sin elevación están los equivalentes anginosos, ¿no? Que son diabéticos, ancianos, mujeres, dispermos renales, lo que menciona en lo que es en el caso clínico. Y en el con elevación no hay una clínica muy clara. Y lo que también nos ayudaría bastante es el electrocardiograma, porque en una angina inestable puede ser que en el electro nos salga normal, pero en el sin elevación igual puede estar normal, pero la onda hay alteración, y en el con elevación sí va a haber elevación del segmento ST, perdón. Y también podría estar ahí los marcadores, los biomarcadores, ¿no? De troponina. En angina no va a dar como negativo y en el con y sin va a estar positivo. Muy bien. Toda la razón al doctor, a los doctores que han participado en esta pregunta. Probablemente tenga cierta ambigüedad con angina de pecho inestable, ¿no? Alguien podría confundirse. Pero leamos siempre bien la pregunta. Puede ser que se hayan equivocado igual la pregunta, o sea, tienen todo el derecho, como acá y en otros países se confunden, ¿no? Miren, paciente de sexo masculino, 55 años de edad. Solo por la edad ya podremos sospechar un síndrome coronario. No es lo mismo en un paciente de 20 años. Con antecedente de hipertensión, diabetes mellitus, 2 factores de riesgo, odds ratio más de tiene factores de riesgo. Refiere dolor en el pecho de tipo opresivo. Todos están de acuerdo acá que el dolor de tórax es de origen isquémico. No es de origen pleural, no es un dolor de tipo pericarditis, de tipo pericarditis, sistema aórtico. Para los que
para recordar, por ejemplo, voy a poner aquí un color blanco. El dolor de la disección aórtica, hemos comentado, es un dolor desgarrante. Si en el caso clínico nos comenta que el paciente es sexo masculino, bla, 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 que tiene hipertensión, que tiene diabetes, tiene dolor de tórax de tipo desgarrante, que va de anterior a posterior a, lo más probable que por clínica sea una disección aórtica. ¿Okay? La miocarditis probablemente es asintomática. No duele el pecho. No duele, a no ser que involucre el pericardio visceral. El pericardio visceral probablemente tenga un dolor que se exacerba o que cambia con la posición maometana. Con la posición. Todos de acuerdo. Pericarditis, ¿no? Es lo que sí hay el dolor con cambios en el movimiento al inclinarse. Puede o no tener dolor el paciente, cambia el dolor, es posicionar el dolor. Entonces, este dolor en el pecho de tipo opresivo, que se irradia en región del cuello, los brazos, es clásicamente porque la angina del pecho sí puede tener dolor, ¿no? Pero no siempre se irradia. Y otro dato que nos favorece, y esto está un poco en duda, es lo que al doctor un poco le hizo dudar igual, ¿no? Un poco en duda, porque aquí debería de ser probablemente mayor. Si nos dice mayor a 20 minutos o más aún mayor a 30 minutos, totalmente de acuerdo, a ojo cerrado, infarto por clínica y por tiempo. Mientras que la angina de pecho inestable, el dolor puede tener o no tener, pero el tiempo es menos de 20 minutos. Y como alguien decía, la doctora, la angina de pecho inestable es clínica porque tiene marcadores negativos y electrocardiograma puede o no tener cambios, ¿no? Con relación a la angina inestable. Cosa que el caso clínico no nos muestra, no nos dice cómo está la troponina, cómo está el electrocardiograma. ¿Okay? Entonces sí, ¿no? Aquí un poquito nos hace dudar, pensarla con relación al tiempo. Entonces, para el examen tener en cuenta más de 20 minutos, el miocardio ya se vuelve irreversible, entra a necrosis y probablemente en la parte semiológica del libro de Harrison, que nos refiere que mayor a 30 minutos también nos apoya a hacer infarto de miocardio, cosa que con esto no encajaría tanto, ¿es cierto? Probablemente el primer doctor que participó pudiera dudar, ¿no?, entre angina e infarto, pero por la clínica, pues más pudiera ser un infarto. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, pregunta o hay algo que quieran acotar? No, doctor. Ok. Perfecto. Muy bien. Vámonos entonces. Muchas gracias por la participación. Genial. Muy bien. Entonces el resumen, está la introducción, la fisiopatología que lo vamos a ver, y este es el cuadro que nos comentaba la doctora, ¿no? Cómo es la fisiopatología, la clínica, los biomarcadores. Esta imagen es importante para ver reinfartos, cuál es la que más nos ayuda. Los estudios que se solicita, esta imagen es un copy-paste del libro de la 21 edición, por eso se ve un poco pixelada. Luego las estrategias terapéuticas, ¿ok? Muy bien, entonces vámonos, esta es la parte actualizada de la 21 edición, como ustedes ven en la imagen. Muy bien, entonces voy a abrir la presentación. Está. Muy bien, entonces vamos a grabar la clase. Recording in progress. Muy bien. A ver, voy a sacar la pizarra. Esto de las caras, la anterior ya la vimos cuando hay alteraciones en el segmento CT. Ok. Dice acá, en la
dolor torácico retroesternal intenso, igual, la misma característica, que se irradia a brazo izquierdo. Si el dolor fuera en el trapecio, ¿qué nos indicaría, doctores? Muy bien, doctor. Muy bien. Los doctores que no pueden recordar, que creen que se les va a olvidar el dolor torácico que va hacia el trapecio, ¿qué tienen que realizar? Exacto, ¿ok? Su Excel es importante, doctor. Ahorita estamos en mayo. En junio ya vamos a comenzar a acelerar las clases, el curso, entonces ya para febrero ya van a tener muchas flashcards, muchas preguntas y respuestas. Miren, su presión arterial 80-60. Esta presión está baja. Probablemente el paciente tiene datos de hipoperfusión tisular. Los datos de hipoperfusión tisular, vamos a encontrar paciente con alteración de la conciencia, alteración mental, paciente taquicárdico, aumento de la frecuencia cardíaca, paciente con oligouria y un aumento del llenado capilar. Esos pacientes tienen datos de hipoperfusión y su pulso es 56. Normalmente cuando una persona hipotensa, el sistema adrenérgico se activa y debería de aumentar la frecuencia cardíaca. Eso se denomina la reserva funcional de un paciente. Pero el pulso acá es 56, algo le pasa al corazón. Un paciente hipotenso, bradicárdico, con tendencia a la bradicardia, algo le pasa al corazón. En el examen se muestra diaforético, miren, datos indirectos de que el paciente está en hipoperfusión. La presión venosa yugular está elevada, es decir, si nosotros le revisamos al paciente, que las venas yugulares están congestivas, porque algo le pasa al corazón. Sus pulmones están limpios a la auscultación. Normalmente, un paciente que tiene falla cardíaca, que le falla el corazón, el ventrículo izquierdo, ¿qué nosotros deberíamos encontrar en los pulmones? Clínicamente, doctor, ¿qué deberíamos de encontrar? Estertores. Eso, estertores. ¿Por qué vamos a encontrar estertores? Porque se acumula líquido. Porque el ventrículo izquierdo debería de lanzar la sangre, ¿no? El volumen latido, pero no puede, entonces se congestiona. ¿Qué opinan en este caso? Dice que el pulmón está limpio a la auscultación. Entonces, ¿qué estará fallando? ¿El ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho? Exacto, doctores. Miren, ahí va una pregunta. ¿Cómo se diferencia clínicamente disfunción sistólica del ventrículo izquierdo versus ventrículo derecho por la auscultación pulmonar? Tiene afectación pulmonar. Entonces, lo más probable es que este paciente tenga alteración del ventrículo derecho. Y yo ya debo de pensar que en el electro voy a buscar el cara inferior, el infarto, o tenga que ver relacionado con el ventrículo derecho. ¿Okay? Aquí nos dice, ¿cuál de las siguientes derivaciones en el electro es la más precisa para detectar la patología subyacente? Bonita pregunta. A ver. Entonces, para ver el ventrículo derecho, la mayor parte suele ser afectada la cara inferior. ¿Okay? Para los que no recuerdan, en la anterior clase vimos que el ventrículo derecho, ahí tenemos, ¿no?, el corazón, y aquí estamos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Esta parte inferior es la que suele afectarse. Entonces, directamente afecta al ventrículo derecho. La pregunta es, en el electrocardiograma, ¿qué derivaciones ve la cara inferior? De 2 de 3 y ABF. De 3 y ABF. Eso, muy bien. Entonces, indirectamente nos están preguntando qué derivación voy a averiguar o se puede ver la alteración. Okay. Entonces, acá D2 no hay la respuesta. No hay D2. D3, ahí la tenemos, sí. Y la ABF también tenemos. Pero entre estas dos, ¿cuál es la que mejor detecta una
electrocardiograma. Miren, este es el electrocardiograma, un paciente que viene con dolor en el pecho, y sé que tiene características isquémicas, esto ya es la parte práctica, ¿no? Ustedes en emergencias, en su consulta, en su clínica, en su centro, viene con dolor, dice, doctor, me duele el pecho, y tiene 20 años, no le creo que tenga infarto. Si tiene un paciente de más de 30 años, 35 años, y factores de riesgo, hipertensión, diabético, dislipidémico, obeso, pues puede, ¿no? Puede presentar. Entonces, ¿qué hago? Primero llega el paciente a la urgencia, ¿no? Dice, doctor, me duele el pecho. Lo primero que yo voy a hacer es tomar signos vitales. Lo primero, es tomo signos vitales. Entonces el interno, la enfermera me dirá, tiene una presión arterial de 80-50, doctor tiene una frecuencia cardíaca de 56, tiene una frecuencia respiratoria de 16 y está saturando 90%. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué hago? ¿Qué le pido a un paciente con dolor torácico? Aquí voy a anotar, pueden activar su micrófono. ¿Qué le pido? Electrocardiograma. Menos de 10 por Rayo X. Electro y después un eco. Eso, muy bien. Marcadores cardíacos. Eso, muy bien, doctor. Capísimos. Principalmente, ¿no? Un paciente que viene con dolor, el protocolo dice que en menos de 10 minutos ya debería estar con un electrocardiograma de 12 derivación. ¿Para qué le pido rayos X? Para ver que ese dolor torácico pudiera ser extraisquémico, extracardíaco, neumonía, derrame pleural, un tromboembolismo pulmonar, para hacer diagnósticos diferenciales. Para eso le pido una radiografía de tórax. Y, como ustedes dijeron, marcadores de daño miocárdico. El corazón está sufriendo, les pido troponina en circuito MB. Si tienen un paciente, por ejemplo, que es oncológico, que ha viajado, tiene alto riesgo de tromboembolismo pulmonar. Entonces, este dolor de pecho podría ser de origen pleurítico y en ese caso sí me va a ayudar el dímero D. ¿Okay? Sí me va a ayudar el dímero D. Pero con electro, rayos X y troponina, principalmente electro, ya nos va a ayudar a ver qué pudiera tener el paciente. Entonces veamos el electrocardiograma con todos los criterios de ritmo-sinusal. Ustedes pueden entrar al ritmo de YouTube, cómo leer un electrocardiograma. Y fija a todos los que van a ser emergenciólogos, internistas, cardiólogos, anestesiólogos, les van a preguntar o tienen que saber cuáles son los criterios de ritmo-sinusal. Este es un tema de electro. Tienen que repasar cuáles son los criterios de ritmo-sinusal. Me voy a saltar estos datos y vamos a buscar alteración del segmento ST. El segmento ST de la onda T, y voy a comenzar a identificar si tiene ondascopatológica. Veamos entonces en derivación B1, B2, que ve la cara septal. Veamos, B1, B2. Entonces acá puede ser una imagen en espejo, miren, su infradesnivel, un poco de infradesnivel, amputada la onda R. B3, B4, la cara anterior, miren, un poco de infradesnivel. Okay. Aquí tenemos un extrasístole supraventricular, aquí un poquito de infradesnivel no tan marcada. Y si nosotros vamos a la cara inferior, al lado derecho, evidentemente hay el supradesnivel. Miren, en derivación D2, derivación D3 y AB. Todos están de acuerdo que esto es un infarto de cara inferior. Este es el medio. ¿Okay? Entonces nuestro diagnóstico por la clínica, porque tiene dolor torácico, más un electrocardiograma, esto nos da el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿De qué cara? De cara inferior. Y lo más probable es que esté involucrado el ventrículo derecho de un 70 al 80%. Listo, ya hice mi diagnóstico. Y alguien dirá a ustedes, ¿por qué me tengo que diferenciar un infarto del ventrículo derecho versus un infarto del ventrículo izquierdo? Por el manejo. Por el manejo. A los que ya han estudiado, se supone que todos han leído unas 3-4 veces el libro de Harrison, el resumen, están con flashcards, vamos retroalimentando.
¿qué medicamentos o qué manejo especial tenemos en un infarto del ventrículo derecho a comparación de un infarto del lado del ventrículo izquierdo? Pueden activar sus micrófonos. No toda la vida, la medicina todo el tiempo cambia. No es como Serían las intervenciones, decía, ¿no, doctor? los libros algunas veces no te dicen la verdad. En ambos lados, Es más con que este, todo que ¿no? confíes en la palabra que ventrículo te derecho, siente el doctor que te está capacitando, porque él siempre Ya, está eso bien. Darle volumen porque está pegada la Cuando boca. leas, ¿no ves? Digamos, Ok, si sí. un libro, tienes que comprarte otro también. Así Ya, puedes bien, debatir. doctora. Y dices, en tal libro dice esto, pero aquí me dice esto y eso, ¿por qué es? Ok, Tienes que ser bien participativa, ya. no tienes que Primero, enfocarte en un ahorita solo libro. vamos a ver las diferencias. Tienes que Eso comprarte Harrison otro lo libro de tiene que anatomía, pasar como te he igual. dicho, es un libro Primero de en el Moore, BD, el otro es de Rubier. alguien dijo ahí se Los maneja otros con leían esto, el volumen, otro, varias darle bibliografías cristaloides, y suero compararlas, puedes salino, comparar y puedes encontrar fisiológico, alguno que te diga más cosas, otros menos. le da O cambia volumen. y entonces en la Entonces les clase doy ya sabes, volumen porque la líquido, clase tienes que ir estudiando. debo de evitar Digamos que darle mañana te toca que osteología, pura hueso disminuyan de carne, digamos, fármacos la de pura precarga. carne. Y vos En ya este tienes que caso, estudiar esta diuréticos noche para ir a tu y práctica. en algunos casos la Sabiendo tienes nitroglicerina. que ir, porque el doctor Cuando la no te va a doctora comentó la explicar. Se supone nitroglicerina, que has leído. está contraindicado Solamente, en digamos, infarto del por ventrículo eso a mí me sabe y roja hay con los una huesos, cápita en esta del libro de reunión inferior. Harrison, Eso cómo de se salsa, maneja un me infarto del muchachos no BD, huesos. cómo se Se maneja un supone que ya infarto sé del todo, BD. yo me he estudiado, ¿ve? Entonces, Agarrar y para saber eso rojar, nos ayuda a el identificar talón, el calcáneo. si es el BD Es o que el eso, Además, para el cardiólogo eso es una intervencionista, práctica. le O sea, ayuda ya para sabe, ver ya qué dices cómo es. cara Sí. está Todos infartada, los días la te va a cara tomar septal, examen, la sí, que cara no te igual anterior o vale, la cara prácticas. lateral. 35 Entonces le puntos creo que ayuda. vale. Por ejemplo, si fuera la Pues cara al examen inferior, tienes que ¿qué ir leyendo. arteria estuviera Un involucrada? plano ¿Qué más arteria difícil, coronaria? ¿no? En la cara. Coronaria Esto derecha. no es mucho. Excelente. El cara. Muy bien. Cara es difícil. Veamos qué dice nuestra Aquí justificación. los El diagnóstico los clínico, miren, ¿cómo dice, es el clínico, hueso ¿por qué? Porque los maxilar, pulmones están limpios. los maxilares? No hay Eso es más estenosis. difícil. Cuando La están nariz esto. limpios, lo más De probable leer es que igual. se trate de un infarto del ventrículo Temporal. derecho. Todos hasta ahí O me sea, han tienes que saber, entendido. o sea, a tu ¿Cómo práctica se evidencia estudiante dolor tienes que saber. torácico, la presión Pues venoventricular otros leía, yo y tenía con un campos libro nomás, pulmonares estaba. En cambio, limpios? otros podían Limpios. comprarse más libros. Los Entonces, pacientes pueden al presentar docente ya anomalias le del daba la ritmo contra desde que la te preguntaba. bradicardia. Pues, Miren, el paciente el con cuánto docente de solo frecuencia tiene cardíaca que ingresó, aclarar tus dudas, con pero que tú tendencia ya de tienes que aumento. saber. Y Con todos los 13, días con te va a 36, ¿no? evaluar. Algo por ahí. Examen da uno. Entonces ya está con la tendencia en la bradicardia. Los Ahí tengo estudiantes. otro dato. Puedes Pulmones leer un libro, limpios, puedes leer otro con libro, tendencia en la complementos, más bradicardia, puedes saber. lo más probable es Y que se así trate de un tienes que ir infarto del estudiando, BD. tienes que ir. Y esta bradicardia Para todos puede los ser materias. bloqueos Desde el primer año hasta auriculoventriculares, el último año, sí, sí, hipotensión. sí. Miren, el paciente tiene Estudiantes. hipotensión. Pero te va a decir que tengo No que le puedo estudiar. dar Va a salir un furosemida. cronograma de ¿No ven? tiempo. Entonces, ahí en la Tal fecha sí hipotensión vas a voy a estudiar esto. optimizar con volumen. Pues Voy a estudiantes que aumentar la precarga. ¿Cómo ya, voy a ya aumentar sé la que precarga? pues Con yo sueros. Evidentemente rifen lactato, tan rifen malo normal. chico que es. Asimismo, otros signos también como Contra ellos insuficiencia durante cardíaca unos derecha, bla, bla, segundos. bla. ¿No? Aquí nos Después de habla eso, un poco de pues, clínica, la cómo están estos repolarización, es pacientes. decir, Si hasta sospechan el infarto final agudo del miocardio del lado derecho, en el electrocardiograma es más sensible y específico, ya que la elevación del segmento ST va a estar más elevada, sobre todo en la derivación B4R, es decir, del lado derecho, mayor a 1 milímetro. Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 87%. Estos datos no me dice Harrison, porque esto ya es de cardiología profunda, es ya de subespecialidad. Tiene un valor predictivo de precisión del 92%. Entonces, en un paciente que tengamos alteración del supra o infradesnivel en D2, D3, ABF, voy a solicitar a la enfermera o al que esté realizando el electrocardiograma las derivaciones derechas, las derivaciones derechas. Y esto justifica realizar mayor investigación para ver